Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a tener como Ateneo la presentación de la doctora Cuartas. Vamos a hablar de, ya es la segunda charla, me parece que tenemos de niños, tuvimos una de adolescentes en hipertensión hace un par de meses, y hoy la doctora Cuartas nos va a hablar de dislipemias en adolescentes y niños. La doctora Cuartas es la coordinadora del grupo Dislipemias, ella es pediatra y experta en lípidos, así que bueno, espero que nos deleites con un poco y aprendamos un poco de una patología en un grupo etario que vemos muy poco. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un poco quería armarlo en función de contarles lo que hacemos y nuestra forma de trabajar. En nuestro grupo se formó en 2010, somos varios pediatras que en realidad hacemos todo esto que dice acá. Nos dedicamos a la prevención, al seguimiento, a la investigación y fundamentalmente a la concientización de padres y de otros pediatras. Eso es lo que trabajamos. Elaboramos una base de datos que vamos haciendo y ampliando diariamente, que arranca el registro desde 1992, porque si bien arrancamos en el 2010, tenemos un registro retrospectivo desde el inicio de nuestra actividad ambulatoria. Entonces, ahí recabamos datos básicos del paciente, como sería sexo, edad, los valores de las distintas lipoproteínas, el peso, la talla, la masa corporal. Calculamos si el paciente es normopeso, tiene sobrepeso u obesidad. Y a su vez vamos agregando otros datos como la glucemia, si tiene antecedentes o no. En forma grosera discriminamos el tipo de alimentación y la dividimos en si es saludable, intermedia o heterogénica, y en algunos pacientes que los valores amerita, vamos solicitando apoproteína A, B o lipoproteína A. En un periodo también hicimos dosaje de vitamina D, para correlacionar con el descenso de colesterol, para el cual estamos presentando un póster. Lo que tiene de bueno esta tabla, que la vamos elaborando en Excel, es que a través de los filtros permite seleccionar los pacientes. Por ejemplo, si queremos seleccionar todos los pacientes que tienen vitamina D, podemos hacerlo. Podemos seleccionar todos los que tienen obesidad y analizarlos por separado con respecto a los que tienen peso normal. En esta primera columna vamos colocando el nombre del médico que lo deriva, porque si bien arrancamos con una base de datos propia y retrospectiva, después empezamos a cargar los pacientes de nuestro grupo y los de derivación. Entonces, tienen la iniciante del médico al cual pertenecen. O sea que si uno quisiera analizar la población de tal o cual médico, lo puede hacer por separado. Bueno, en esto ayudó bastante el último consenso de la Sociedad Argentina de Pediatría, que es desde 2015. Antes en pediatría se decía, en general, tratar de no agredir a los chicos, en general no pincharlos. Cuando elaboramos la base retrospectiva nos dimos cuenta que habíamos visto pacientes desde que nacieron hasta que cumplieron 17 años y nunca habían hecho un laboratorio. Porque habían estado bien, porque no tenían antecedentes, pero cuando lo comprobamos nos dimos cuenta que no era acertado, digamos. Ahora el último consenso establece que hay que dosar lípidos a todos los chicos entre los 6 y los 11 años, y si no, pasado ese momento, a partir de los 17. O sea que el nuevo paradigma sería que un paciente no debe llegar a los 18 años sin tener un perfil lipídico previo, realizado por el pediatra. Cuando yo era residente, una vez escuché una frase donde decían que si un paciente adolescente consumía o terminaba con un accidente de moto, probablemente había una responsabilidad o un cierto grado de compromiso del pediatra que lo seguía. A mí en ese momento ese concepto me pareció demasiado amplio, no me sentía capaz ni a la altura de poder modificarlo, pero hoy, muchos años después, puedo decir que si un paciente llega a la edad adulta con una hipercolesterolemia familiar no diagnosticada o con un síndrome metabólico, seguramente ahí sí falló el pediatra.
en esa situación. Así que bueno, 17 años sería la edad en que sí o sí todos los chicos tienen que tener un lipidograma. Bueno, entonces se sugiere un perfil a todos los niños a partir de los 6, que coincide con el ingreso escolar, donde generalmente los padres están bastante ávidos y dispuestos a hacer estudios. En un segundo momento fisiológico es a partir de los 17 y después se hace nunca antes de los 2 años y sí a partir de los 2 años si hay algún antecedente familiar. O sea que si el paciente tiene entre 2 y 6 años, pero tiene algún antecedente, se realiza el dosaje. Entonces sería no antes de los 2, entre los 2 y los 6 si hay antecedentes de infarto agudo de miocardio, si hay algún papá que tiene un colesterol mayor de 240, si hay antecedentes desconocidos, por ejemplo, si alguno de los padres es adoptado, o si el niño tiene diabetes, hipertensión u obesidad. Entonces tenemos 2 momentos, como dije, del tamizaje universal. En general, entre los 6 y los 11 años no se recomienda realizar el dosaje porque en ese momento se produce un incremento a veces de 2 o 3 veces del nivel de insulina, fisiológico y propio de la pubertad, que en general altera o podría dar características no confiables con respecto al lipidograma. Bueno, el lipidograma que se solicita es el que ustedes ya conocen, que es un colesterol total, un HDL, triglicéridos y un LDL calculado a través de la fórmula que todos conocen. Bueno, requiere 12 horas de ayuno, pedimos 12 horas de ayuno para valorar el nivel de triglicéridos y después calculamos los índices de riesgo heterogénico y eso lo volcamos en la tabla. Bueno, con respecto a la definición de deslipidemias, nada nuevo, alteración de los lípidos en sangre, en calidad, no solo del colesterol, de los triglicéridos, sino también que ponemos una especial atención sobre el descenso de HDL, que es bastante común en los primeros años de vida. Entonces, hablamos de un colesterol menor de 200, si es posible menor de 170, como valor deseable, y decimos que los puntos de corte es a partir de cuando aumenta el riesgo. Pero los otros son las concentraciones deseables. Lo que pasa es que todo se va corriendo, porque si uno le dice a un paciente, bueno, hasta 200, si el paciente tiene 210, 211, dice, bueno, en realidad está normal y en realidad el riesgo existe porque supera los 200. Bueno, entonces explicamos a los chicos que el colesterol ideal es el de 170, que entre un rango de 170 y 200 está en un valor limítrofe o alto y si es mayor de 200 es alto. Generalmente ellos lo entienden bien. Bueno, remarcamos que el daño cardíaco se gesta en la infancia y que depende de 3 factores, que son la genética, la alimentación y los hábitos de vida. Bueno, también tenemos que tener presente que la aterosclerosis tiene su origen en la primera década de la vida. Hay trabajos que dicen que el depósito comienza a partir del nacimiento y otros a partir de los 3 años. Bueno, cuando los chiquitos llegan con colesterol alto, generalmente le explicamos, habitualmente le mostramos a los padres o a los chicos este gráfico donde se va viendo los distintos estadios del depósito y que si uno continúa sin modificar esos hábitos, puede llegar a los 40 años con una oclusión arterial. Bueno, tomando pautas de la Organización Mundial de la Salud, podemos ver que el 55% de las enfermedades crónicas no transmisibles dependen del estilo de vida. Un 15% de la herencia, un 15% del medio ambiente y un 15% de los sistemas de salud. O sea que con lo que respecta a las dislipidemias hay mucho para trabajar en lo que sería medio ambiente, que incluye la dieta y los hábitos, y en lo que serían los servicios de salud, que somos, bueno, nosotros mismos haciendo lo que hacemos.
Bueno, la importancia del diagnóstico y tratamiento en niños y adolescentes tiene 2 puntos muy importantes. Lo primero es que uno puede modificar el riesgo vascular del paciente, que esto sería tanto el riesgo cardiovascular, cerebral, con prevención de accidente cerebrovascular o periférico. Y en segunda instancia, que si uno trabaja con las dislipidemias primarias o genéticas, las logra identificar y tratar correctamente, iguala el riesgo cardiovascular aumentado que tienen con la población general. Si bien esto es sumamente difícil y hay muchos trabajos que avalan de que solo el 10% de los pacientes que logran identificarse cumplen correctamente los tratamientos. Pero bueno, ahí también va el trabajo de cada día. Bueno, trabajamos, que esto un poco quería contar, con lo que llamamos lipidogramas de visualización, donde vemos en forma evolutiva y le explicamos a los pacientes sus propios valores. Entonces, armamos una gráfica. Generalmente tratamos que si el paciente hace un dosaje, lo envíe previamente por mail. Una vez que lo envía por mail, nosotros lo volcamos a esta gráfica, que tiene en forma superior todos los valores de las lipoproteínas y los índices con los valores normales en color azul. Bueno, marcamos en negro todo lo que está normal, resaltamos en rojo lo que está alterado y a medida que el paciente vuelve, le marcamos en violeta si mejoró pero tiene que seguir mejorando, en negro si está bien y en rojo si está alterado. Entonces, los chicos entienden muy bien esta cuestión de que muchas cosas mejoraron, disminuyeron los rojos, aumentó el color negro y el violeta como que da un estímulo para seguir trabajando. Bueno, con respecto a los antecedentes familiares, lo que interrogamos o que tenemos que tener en cuenta fundamentalmente es los padres con colesterol mayor de 240, que a diferencia de lo que uno cree es bastante común, depende cómo uno lo interrogue, pero generalmente cuando uno pregunta si el adulto tiene colesterol alto, ellos 240 no lo consideran muy alto. 220, 223, 233... estoy ahí más o menos bien. Así que bueno, muchas veces el dato surge en el segundo o en el tercer encuentro o después charlando. Y generalmente la gente no registra o no sabe exactamente, por lo menos lo que vemos nosotros desde la pediatría, es los antecedentes cardiovasculares de sus suegros, de sus padres, de sus familiares directos. Generalmente confunden stent con bypass, generalmente no saben demasiado. Bueno, infarto antes de los 55, historia familiar desconocida, obesidad o síndrome metabólico, diabetes tipo 2 e hipertensión. Con respecto a los chicos, el factor de riesgo cardiovascular más importante que hemos encontrado en estos años es la dieta heterogénica. En este último tiempo también se suman las adolescentes que consumen anticonceptivos orales, los que son diabéticos, los que tienen dislipidemia y pacientes especiales como los HIV positivos o síndrome metabólico. Pero de lo cotidiano, lo de todos los días es la dieta. Generalmente cuando uno pregunta la dieta, la gente dice: en casa comemos muy saludable. Lo único que tienen en cuenta es que no comen fritos. Generalmente con eso ya consideran bastante saludable. Todos, la gran mayoría, tienen el mismo patrón, que es un consumo excesivo de hidratos de carbono, de azúcares simples con dulces que no están cuantificados o pautados dentro de la cosa habitual, consumen muchas grasas saturadas o grasas trans, como suele pasar con la mayoría de todos nosotros, algo que es muy común en los chicos es que tienen una dieta pobre en frutas y verduras. Tienen alto consumo de bebidas azucaradas y ellos, la gran mayoría, homologa el agua saborizada al agua común. Además tienen el consumo de agua libre es bajo o nulo. Esto se suma al hecho de que cada vez vemos más pacientes con obesidad, 25% de los niños, 30% de los adolescentes. Estas estadísticas son variables en Argentina o en otros países de Latinoamérica, pero todos más o menos manejan el mismo número. En general, el 35% de los jóvenes realiza poco ejercicio, solo el 35% realiza el ejercicio adecuado y en las primarias, en general en el colegio, hay
hay poca actividad física. Si hacen exclusivamente la actividad física escolar, implica solo 9 o 10 minutos de una actividad aeróbica intensa. Bueno, por otra parte, todos nos movemos en un ambiente obesogénico, donde hay mucha promoción de alimentos altos en calorías, donde hay una educación nutricional escasa, sobre todo en el colegio. Generalmente aquí en Argentina se da mucho énfasis a compartir, a comer asados, a comer picadas, a estar en familia comiendo alimentos altos en grasa y últimamente también hay mucha actividad de pantalla, ¿no? Con menos actividad deportiva. Bueno, el riesgo con respecto a la obesidad está relacionado con la edad de inicio, con el peso al nacer, con el sedentarismo, con el hecho de comer frecuentemente alimentos industriales, con los antecedentes familiares de diabetes tipo 1, tipo 2, con la obesidad del padre y de la madre, que se incrementa en un 50 o 70% si uno es obeso o si los dos son obesos. Y todo esto son causas condiciona la enfermedad cardiovascular temprana. Bueno, un punto muy importante para tener en cuenta con los chicos es que a partir de los 12 años se inicia lo que se llama tracking o canal de seguimiento, que sería que generalmente si uno tiene el colesterol que uno registra a los 12 años, si uno no modifica sus hábitos de alimentación o de actividad física, probablemente es el que va a permanecer en la edad adulta. Así que bueno, ese es otro concepto importante para tener en cuenta. Bueno, los valores son los que todos manejan, que es un colesterol entonces por debajo de 200, por debajo de 130 para el LDL y por debajo de 110 para los triglicéridos y los valores de rango que figuran ahí que corresponden al percentilo 75. Bueno, entonces menor de 200, menor de 170. Con respecto a los triglicéridos, es importante tener en cuenta que el menor de 10 años tiene que tener menor de 100. Aunque si uno hiciera un trabajo o evaluara triglicéridos, hablando en general para los chicos se habla de 130. Estos serían como valores deseables por debajo del percentilo 75. Y con respecto al HDL, valores que tienen que ser superiores a 40 o 45. Bueno, con respecto a los triglicéridos, lo que les comenté entonces, menores de 100 o menores de 110 según la edad, pero algo muy importante es que en ambos casos se relacionan con el consumo de fructuosa y con el sobrepeso y la obesidad. Dos factores que, como veníamos contando, son como muy importantes en la edad pediátrica. Bueno, ante cualquier paciente con dislipidemias nos planteamos entonces tres posturas, que sería estudiar la causa, evaluar el riesgo cardiovascular y decidir la conducta a seguir. Bueno, en síntesis, con relación a lo que dijimos, podemos decir que es una consecuencia no las dislipidemias primarias, pero los trastornos lipídicos que uno puede encontrar en la infancia, de un desequilibrio entre oxidantes y antioxidantes, que está dado por el bajo consumo de fruta, por el alto consumo de azúcares refinados, gaseosas, golosinas, snacks, comidas rápidas, y todo esto condiciona la patología que veníamos comentando. La obesidad, el síndrome metabólico, la diabetes tipo 2 y la aterosclerosis. Últimamente nosotros siempre considerábamos que diabetes tipo 1 era la que nos correspondía por nuestra especialidad y diabetes tipo 2 era la diabetes del adulto. Cada vez se está viendo más chicos que con debut diabéticos de diabetes tipo 2 en 14, 12, 15 y realmente pasó a ser una patología que sí implica conocimiento de nuestra especialidad. Bueno, entonces este sería como un resumen de lo que veníamos diciendo: el aumento del perímetro abdominal, el sedentarismo, las grasas saturadas, los antecedentes familiares a tener en cuenta.
Bueno, entonces en esta diapositiva es fundamentalmente para remarcar que un paciente con un lipidograma que todo el resto esté bien, si tiene un HDL de 40, de 39, de 35, igualmente tiene una dislipidemia, sobre el cual tendremos que trabajar, favorecer los alimentos que aumenten el HDL, favorecer la actividad física, y aunque parece como un trastorno muy simple, digamos, tiene una gran implicancia a futuro y también implica mucho dedicación para explicarle al padre y al propio niño. Bueno, con respecto a la clasificación, a grosso modo, las podemos dividir en primarias o secundarias. Secundarias son estas de las que venimos hablando y que están relacionadas con ese desbalance. Aumento de peso, bajo consumo de antioxidantes y de omega, adolescentes que se agregan con el consumo de anticonceptivos y tabaco, y las grasas trans. Que las grasas trans, ahora hay un trabajo más fino, que desde hace noviembre del 2015 están prohibidas. Teóricamente los alimentos no deben consumirlas, tienen que ser 0% trans, que van también acompañadas con el engaño del producto, que en lugar de poner como 0,1, menos de 0,1 se considera 0. Entonces, muchos productos lo que hacen es, en vez de poner en 100 gramos del producto, ponen en una porción. Por ejemplo, dice 2 galletitas, una porción, 0% grasas trans. Pero si uno agarra 100 gramos de esas galletitas, sí superan el 0,1 y en realidad no figura. Entonces, muchas veces es confuso y también hay que explicarle a los papás. Bueno, entonces, HDL está influenciada por el estilo de vida, un valor inferior a 45 es un factor de riesgo coronario que puede ser modificado. Y ese es un punto sobre los que trabajamos, tratando de mantenerlos por encima de 45. Bueno, si bien el síndrome metabólico es una patología del adulto y hay discusión de si el síndrome metabólico existe en pediatría o no, se considera que los niños a partir de los 9 años pueden tener el síndrome metabólico, algunos lo estiran hasta a los 12, pero podemos encontrar aumento del perímetro abdominal, aumento de los triglicéridos por encima de 110, colesterol bajo, hipertensión arterial, que no es lo más común, pero puede encontrarse, e hiperglucemia en ayunas. Entonces, la obesidad, sobre todo cuando es de tipo visceral o central, condiciona la dislipidemia, produce resistencia a la insulina, situación que se agrava por el hecho de que en la pubertad la insulina está aumentada, y hipertensión, el mismo aumento de insulina que produce retención de líquidos y eleva la presión. Y todos estos factores que condicionan la aterosclerosis. Bueno, el síndrome metabólico es un fenómeno adaptativo que depende de las condiciones medioambientales de una persona que comía frutas, verduras y pescado, vivía de la casa, trepando en los árboles, a tener la comida que todos tenemos. Bueno, los criterios para diagnóstico de síndrome metabólico en pediatría son como los de los adultos, tienen que cumplir 3 de los 5 criterios, establecen una obesidad abdominal que nosotros la medimos con una tabla para perímetro abdominal que varía con la edad, para lo cual un criterio considera mayor del percentilo 90 y otro mayor del percentilo 75. Los criterios de De Ferranti son más exigentes, entonces aplicando esos criterios uno logra identificar más chicos con síndrome metabólico. Bueno, los triglicéridos, uno toma 110, otro toma 100, como sería para los menores de 9. Con respecto al HDL colesterol, uno considera 40 y otro 45. Bueno, la tensión arterial siempre que sea por encima del percentilo 90, y la glucemia, que el de Cook consideraba 110, pero como eso se corrió, ahora todos tomamos 100. Con lo cual eso a veces es común encontrar chicos con glucemias de 103, 101, 102, y muchas veces va de la mano de consumo excesivo de azúcares simples y harinas. Ya sea que se vea reflejado o no con un aumento del perímetro abdominal.
Bueno, con respecto a qué criterios tenemos que tener en cuenta nosotros para sospechar una probable diabetes o un antecedente o un debut diabético, consideramos si hay antecedentes de diabetes tipo 2 en la familia, si hay presencia de resistencia a la insulina, buscando la... acantosis nígricas, bueno, tomamos la presión arterial, miramos los valores lipídicos, a veces se asocia con ovario poliquístico en algunas chicas, bueno, el hecho de que esté en periodo de adolescencia, que sea de sexo femenino o que tenga antecedentes de diabetes gestacional. Todas esas cosas en un paciente con sobrepeso, con un índice de masa mayor al percentil 85, debe hacer pensar que puede haber alguna probabilidad de diabetes. Bueno, usamos dentro de la gráfica que les mostraba, le damos bastante trascendencia al índice TG-HDL, porque en general es un cálculo simple, es un indicador sensible y específico de insulinoresistencia, tiene una buena correlación con el índice OMA, se asocia con riesgo cardiometabólico, tiene relación directa con el perímetro de cintura y el índice de masa muscular, permite evaluar la adhesión del paciente al tratamiento, o sea que si nosotros le indicamos cosas, alimentos que aumenten el HDL, bajar de peso, el hecho de que el índice se modifique o descienda es un factor favorable. Y a su vez un valor superior a 3,5 se correlaciona, al igual que con los adultos, con hígado graso o con partículas de LDL pequeñas y densas. Entonces, el hecho de que tenga a veces un lipidograma dentro de todo normal, pero con un índice alterado, también nos da como índices para poder trabajar o hacer indicaciones. Bueno, la insulina, si bien el laboratorio da un valor de 20, se considera que un valor por encima de 10 ya puede correlacionarse con algún signo de resistencia a la insulina si va acompañado de otras cosas. En general, bueno, tenemos que tener en cuenta que en la prepubertad va a estar aumentado. Bueno, resumiendo lo que dijimos, entonces la obesidad abdominal produce una disfunción del tejido adiposo ectópico, eso genera resistencia a la insulina, dislipidemia aterogénica y eso favorece la aterosclerosis que, bueno, se inicia en la infancia. Bueno, para mostrar signos que todos también ya conocen, que son esas verruguitas pequeñas en el cuello que a veces se asocian con insulinoresistencia o simplemente la coloración más pigmentada, que eso se produce y es bastante común de ver en adolescentes con sobrepeso y obesidad. Bueno, con respecto al cálculo del índice de masa, remarcamos la importancia de medir el perímetro cefálico y, bueno, en nuestra tabla, que es retrospectiva, bueno, tenemos muchos pacientes, a lo cual antes no medíamos el perímetro y ahora sí, lo empezamos a incorporar y cuando uno analiza trabajos o ve trabajos o quiere correlacionar algún dato, se da cuenta que cuando falta el perímetro abdominal, faltan datos. Bueno, esto es para presentar algunos casos clínicos. Este es un paciente de 9 años con un índice de masa mayor del 97. Arrancó con ese primer registro lipídico, fue derivado por su pediatra, que es de Gran Buenos Aires. En realidad es una pediatra que es muy consciente, que trabaja muy bien y si uno ve la derivación es muy simple. O sea, ella lo derivó porque tenía un HDL de 40, triglicéridos de 141 por encima de 110. Cuando calculábamos el índice TG-HDL daba por encima de 3, con un bajo porcentaje de HDL casi limítrofe. Bueno, después indicamos pautas, no mejoramos demasiado la segunda vez, pero en la tercera vez logramos tener todos los valores en rango normal y detectamos también que tiene una vitamina D baja. Que generalmente es algo que es bastante común en pediatría, es el no consumo de lácteos por rechazo de la leche, baja exposición solar por mucho sedentarismo o actividades de pantalla. O sea que este es un lindo paciente para mostrar que con poquitas cosas se puede mejorar bastante sobre el paciente.
Esta es otra paciente que ese es el seguimiento que les muestro, es entre los 13 y los 16 años. Ella arrancó con un lipidograma que estaba alterado, con un valor de colesterol de 220, con un triglicéridos de 120, un buen HDL, un nivel de insulina de 16,9, en realidad estaba cursando la adolescencia, pero cuando hacíamos el índice OMA daba por encima de 3. Bueno, arrancamos con medidas de las que todos conocen, omega 3, pescado, legumbres, disminuir grasas trans, disminuir azúcares simples. Hubo una mejoría leve, siguieron molestando los triglicéridos y la insulina, no obstante igual la insulina bajó. En el otro control hubo algunos cambios, a veces pasa que van de vacaciones, vuelven, y en este último control ya tiene un perfil lipídico normal, con una insulina que está normal de 8,6 y bueno, transitó su periodo puberal. Bueno, esto con respecto a las dislipidemias secundarias. Con respecto a las dislipidemias primarias, un poco lo que yo quería contar es cómo las vemos nosotros, que es distinto de cómo aparecen en los libros. Bueno, pueden ser genéticas y a su vez pueden ser mixtas o monogénicas. Entonces, nosotros nos manejamos con la tabla de la Sociedad Argentina de Lípidos, con los puntos de corte para sospechar hiperlipidemias familiares. Entonces, tomamos todos los pacientes que tienen más de 230, los que tienen LDL más de 160 o no HDL mayor de 190. Entonces, todos esos pacientes los pensamos como sospechosos de hipercolesterolemia familiares. Con respecto a esos, se pueden dividir en poligénicas, que representan un 3-4%, o familiares. En general, en las poligénicas lo que uno ve es que hay pocos antecedentes familiares. A veces hay algún antecedente de algún papá o algún familiar, pero no es que el 50% o gran cantidad de la familia tiene antecedentes. Y generalmente van acompañadas de un factor muy marcado que es una mala alimentación. Bueno, las familiares son menos frecuentes, representan el 2%. Cuando uno empieza a interrogar, siempre generalmente encuentra los antecedentes familiares. Es autosómica dominante, le hacemos la dieta y ahí hacemos una gran diferencia entre los que se modificaron con la dieta o los que se modificaron poco. Bueno, y ellos son los que tienen riesgo de enfermedad cardiovascular temprana. Bueno, podemos encontrar que tengan solo colesterol alto, que sea una mixta, o sea que tengan colesterol muy alto y triglicéridos muy altos, o que sea una hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia familiar, o sea solo triglicéridos aumentados. Bueno, mientras les cuento con un trabajo que estamos haciendo sobre nuestra base de datos, que es de 1.192 pacientes, cumpliendo estos criterios que les mencioné antes, seleccionamos 65 pacientes con colesterol mayor de 230 y encontramos a 43 pacientes con probabilidades de tener una hipercolesterolemia familiar. Bueno, de esos pacientes, 22 modificamos los hábitos y a pesar de que sus valores eran muy altos, normalizaron o mejoraron sus valores, con lo cual uno se aleja de la posibilidad de que sea una familiar. 42 están en sospecha de ser hipercolesterolemia familiares y uno es una hipercolesterolemia mixta. Bueno, un ejemplo de hipercolesterolemia poligénica que les traje es esta paciente que para mostrar su seguimiento entre los 10 y los 14 años, ella en ese momento era normopeso y lo único que tenía es una mamá que en ese momento cuando arrancamos con ese lipidograma solo tenía triglicéridos altos. Y después, a lo largo de los años, porque hace muchos años que la controlamos, la mamá tiene una hipertrigliceridemia medicada y ahora último está medicada con metformina. Y el papá hizo hace 2016 una ACV a los 53 años. Bueno, ella tenía los valores bastante alterados, se mantenían a lo largo de los años, igual seguimos insistiendo y en el último tenemos una mejora bastante importante donde solo tiene triglicéridos altos con un colesterol HDL, no HDL alto, pero que no tiene criterios para ser medicada. O sea, con ella hay que trabajar en prevención, mantener peso saludable.
Bueno, con respecto a lo que sería hipercolesterolemia familiar, una de las cosas que les quería contar de cómo las vemos nosotros es que para hacer el diagnóstico tienen que cumplir 3 puntos. Uno sería dar con los valores, ¿no? O puntos de corte. El otro, tener los antecedentes, y el otro, tener clínica. Lo que sucede es que la mayoría de las veces nosotros las vemos asintomáticas, porque generalmente el depósito en arco corneal, en piel, necesita tiempo de evolución. Entonces, como muchos de estos chicos están diagnosticados a los 5 años, a los 11 años, no han tenido tiempo suficiente para hacer el depósito. Entonces, los antecedentes familiares, familiares de primer grado, que debemos tener en cuenta los que tienen LDL mayor de 190 o mayor de 160. Bueno, interrogar correctamente los antecedentes para encontrarlos. Con respecto a lo que serían los síntomas, más allá de la revisación que la hacemos, que seguramente la hacen todos y nosotros también, lo que nos ha resultado práctico en este último tiempo es tener la lámina y mostrarle las imágenes. Entonces tenemos como una lámina pequeña de tamaño oficio y le preguntamos, ¿hay en su familia alguien que tenga los ojos así? Entonces, a través de eso, ellos dicen, mi tío, mi primo, y es mucho más sencillo que preguntarle, explicarle qué es un santelasma, que lo entiendan. Así que bueno, eso ha ayudado en este último tiempo. Bueno, con respecto a lo que serían los criterios, que también ustedes ya los conocen y que tienen que ver con la puntuación, muchas veces, por lo mismo que explicaba antes, cuando nosotros hacemos el cálculo, el cuenteo nos da bajo, que lo decimos hipercolesterolemia familiar posible, porque no la tienen ahora, pero probablemente la pueden desarrollar con el tiempo. Igual ese paciente merece ser observado, controlado, seguido y sobre todo concientizado, tanto a los padres como a los chicos. Yo después retrospectivamente, el primer paciente que tuve, una paciente que es una hipercolesterolemia familiar que está medicada, que ya no la sigo porque ahora es una adulta, ella tenía valores muy altos y su mamá dijo que ella no podía irse a dormir, se volvía loca si se iba a dormir sin comer chocolate. Entonces, si bien en este caso no estaba relacionado con eso, a mí me despertó como la curiosidad de empezar a preguntar cuántas veces por semana. A mí me parecía que comer chocolate todos los días era como algo descabellado. Yo pensaba que la gente no podía comer chocolate todos los días. Y a través de ese comentario empecé a preguntar a cada uno cuántas veces come chocolate en la semana y fue muy sorprendente ver que la gente consume muchísimo chocolate. O sea, como que lo tiene como algo totalmente como lavarse los dientes, comer chocolate. Bueno, con respecto bueno, entonces les comentaba de que manejamos el diagnóstico de hipercolesterolemia familiar probable. Bueno, las distintas puntuaciones que en realidad a nosotros nos sirven como para ver qué valores tenemos que considerar en sus papás, ¿no? Mayores de 290 de colesterol total o de 260 si otros hermanos o familiares son menores de 16 años. Bueno, como dije, los síntomas a veces no los encontramos. La mutación por gen, en general, nosotros hoy por hoy no tenemos acceso para hacerla, pero sí tenemos que tener en cuenta todo lo que veníamos charlando. Bueno, estos son los criterios que son lo mismo de lo que decíamos y acá quería mostrarles un caso de hipercolesterolemia familiar que no es esta paciente que les contaba, es otra. Que es Delfina, que empezó a los 9 años, también fue derivada por su pediatra de cabecera, con un colesterol de 283, un LDL de 189, un triglicéridos altos, aunque después los triglicéridos con los cambios de hábitos se fueron normalizando, y con índices de riesgo aterogénico que estaban elevados. Bueno, ella se medicó en el 2015 con una buena evolución. Ahí arrancamos con rosuvastatina, empezamos en pediatría, lo que uno encuentra es la dosis más baja posible que permita lograr los objetivos. Ella arrancó con 5 miligramos, ahora está medicada con 10 miligramos. Probamos en algún momento hacer de lunes a viernes y suspender los fines de semana, pero ahora está medicada con 10 miligramos todos los días y normalizó su lipidograma.
con la salvedad de que como es una paciente con hipercolesterolemia, le hicimos un perfil lipídico extendido, entonces pedimos ApoA, ApoB, buscamos la relación ApoA y ApoB, le pedimos la lipoproteína A, la lipoproteína A que tiene valores normales menores de 25 a 35 dudoso, mayores de 35 alto, de 30 a 50 se considera un factor independiente de riesgo cardiovascular y mayor de 100 un aumento extremo. La bibliografía relaciona los valores por encima de 100 con calcificación aórtica y de aorta torácica, con lesiones vasculares o arterioscleróticas más frecuentes, y Delfina tiene 141 de lipoproteína A. Si bien tiene un ApoA normal, tiene un ApoB normal, la relación es buena, su lipoproteína es muy alta. Hace poquito, el mes pasado, hicimos la charla con el papá para concientizar de que, bueno, que no tiene que suspender la medicación, independientemente de lo que escuche, de lo que otra gente diga o opine. La mayoría de la gente piensa y transmite que los chicos no tienen colesterol alto, que colesterol alto en un chico es algo raro y, bueno, generalmente a los papás les afectan esas opiniones. Bueno, con respecto a esta paciente que les contaba, que seleccionamos 43 sospechosos, 25 de ellos hicieron dosaje de ApoA y ApoB, el promedio de ApoA es de 142, el promedio de ApoB es 132, o sea que es un promedio alto, el valor mínimo que encontramos de ApoA fue 79 y el máximo 223, el 28% de los pacientes solo tuvieron ApoA baja, pero un 93% de los pacientes tuvo ApoB alta. Y con respecto a lipoproteínas, tenemos dosadas solo en 12 pacientes, un promedio de 61 miligramos por decilitro, con un valor máximo de 151. Y el 83% de los 12 pacientes que le dosamos tenía una lipoproteína A mayor de 30. O sea que, bueno, como no pedimos indiscriminadamente, sino que pedimos a los pacientes de riesgo, generalmente concuerda. Bueno, este es otro paciente que, un poco en lo que venimos hablando, es un paciente que estamos ahí entre definir si es poligénica o monogénica. Es un paciente que se diagnosticó a los 3 años, fue derivado también por su pediatra de cabecera, con un colesterol de 204, ahí en el límite, un HDL alta, triglicéridos que estaban en el límite. O sea que si uno mira, cualquiera que lo pueda ver, muchos dicen que este lipidograma es normal. O sea, está casi normal. Bueno, en el control siguiente, al año, el colesterol él ya tenía 4 años, el colesterol total había aumentado a 223, el LDL aumentó a 149, el colesterol no HDL es de 172, no cumple los criterios de la sal para ser considerado una hipercolesterolemia familiar, pero en realidad no sabemos qué va a pasar a medida que crezca, cuando se acerque a la adolescencia o que pase el tiempo. El último dosaje es de 231, o sea que ahí estaría superando el 230. Los otros dos valores no llegan a los valores propuestos por la sal, pero es un paciente que no modifica con la dieta. Tiene una alimentación sumamente saludable, bastante activo, pero bueno, es un paciente para controlar y en el cual el diagnóstico está ahí. Pareciera no ser una poligénica porque no modifica, pero no da para monogénica porque no le dan los valores a esta edad. Bueno, este es otro paciente que también sospechamos que puede ser una poligénica. Esta es una casa donde se comen muchas galletitas con relleno. Otro concepto que manejamos con los chicos es que las galletitas es un alimento que no se debe comer todos los días, que las galletitas con relleno se tienen que equiparar a un alfajor y que pueden comerse 1 o 2 veces por semana. El consumir galletitas en el almuerzo y en la merienda, galletitas con relleno, es un alto consumo de grasas trans que puede modificar el lipidograma. Bueno, y este paciente, si bien hemos mejorado porque tiene algunos valores que bajaron, que son los que están en violeta, todavía continúa con un índice TG-HDL elevado, tiene un nivel, ahí está mal, la vitamina D es normal, está en rango, digamos, tiene valores que están mejorados porque estamos trabajando sobre él, pero no ha logrado normalizar su lipidograma.
Bueno, un poco todo lo que les contaba es porque los cambios del estilo de vida pueden evitar el 75% de la aterosclerosis, el 50% puede evitar complicaciones, ayuda a parar el progreso de la aterosclerosis y el 45% evita la enfermedad aterosclerótica. Dieta, actividad física, evitar el alcoholismo, que ahora también es algo bastante común en los adolescentes, el consumo de alcohol. Y tabaco, que ha disminuido con relación al alcohol. Todo lo que hacen ustedes, prevención secundaria, prevención terciaria, nosotros agregamos prevención primaria. El tratamiento en general, todo lo que también ya saben, pero es incluir estanoles vegetales entre 1 y 2 gramos en niños mayores de 6, porque decimos que como los estanoles tienen una composición química parecida a la vitamina A, si uno los consume antes de los 6 años tiene riesgo de hipovitaminosis A, así que Vidacol, todos los alimentos que lo contienen no los damos hasta los 6. Disminuir el consumo de azúcar, reemplazar carbohidratos simples por carbohidratos complejos, la batalla contra las bebidas azucaradas, aumentar el consumo de pescado a 1 vez por semana, que cuesta mucho. Ejercicio moderado o intenso 1 hora por día, limitar a 2 horas por día TV o computadora, que también es casi imposible, como algo. Reemplazar ácidos grasos monosaturados por poliinsaturados, remarcar lo de los 30 a 60 minutos de actividad física. Enseñamos y trabajamos sobre las grasas malas, sobre las grasas buenas, que en realidad si uno lo mira así y considerando todo lo que ustedes ya saben, cualquier persona que analiza rápidamente su propia alimentación sabe que para consumir las grasas buenas hace un esfuerzo, para comer palta, para comer aceite de oliva, para comer frutos secos, o sea, tiene que estar muy concientizado y proponérselo para poder hacerlo, ¿no? En el trabajo, en fin de semana, si se junta con amigos. También usamos en un momento que lo probamos bastante las gotitas de omega 3 en chicos con triglicéridos altos, sobre todo los que no consumen pescado, pero lo que notamos es algo que no está en la gráfica, que es que el consumo de omega 3 en gotas generalmente mejora ligeramente el perfil lipídico, pero disminuye el HDL. Entonces, lo que estamos usando, que nos está resultando bastante favorable, es que en vez de indicar 10 gotitas por día de omega 3 en gotas, que es aceite de pescado o de chía, nosotros le indicamos 10 gotas por día de aceite de oliva extra virgen. O sea, el mismo aceite de oliva que habitualmente consumen, lo fraccionamos, que lo ponen en un gotero medicamentoso y 10 gotas por día lo toman, y muchos chicos solo con eso aumentan su HDL. Lo indicamos solo, así en una cucharadita, lo indicamos con azúcar, o algunos lo toman como con un triangulito de pan con las 10 gotitas como un hábito todos los días. Y después también trabajamos sobre la idea de 2 frutos secos por día como si fuera una medicación, y eso muchos lo cumplen, depende mucho de los padres, pero en general lo cumplen. Bueno, entonces estanoles vegetales son los fitoesteroles, tienen estructura similar al colesterol, compiten, son de origen vegetal. Esto un poco todo lo que dijimos. Con respecto a cuando encontramos un perfil lipídico que tiene los criterios para ser medicado, ¿no? Superior a 160 de LDL con algún factor de riesgo, o superior a 190 es indicación de medicación. Se usan las estatinas. Para eso el paciente tiene que ser mayor de 10 años, si es nena, haber tenido su primera menstruación. En general, si tenemos en cuenta si va asociado con un colesterol bueno menor de 40, pedimos el control del hepatograma. No hacemos el estudio, o sea, tenemos el perfil lipídico, generalmente incluye hepatograma. No hacemos dosaje de enzimas hepáticas previas, sino que una vez que está medicado las controlamos. Tratamos de ser cuidadosos con los controles muy excesivos en los chicos, y generalmente lo hacemos a los 3 meses, y si es normal, después lo repetimos a los 6 meses. Usamos baja dosis, en general en pediatría, y todo lo que uno lee son bien toleradas, y lo que dicen bien toleradas a baja dosis.
Bueno, las permitidas en chicos son la simvastatina, la atorvastatina, que sería la sigla para acordarse PRAS, o pravastatina y rosuvastatina. Con la que más experiencia tenemos es con la rosuvastatina. Y en algunos estudios en niños superiores de 3 años no hay demasiado tampoco. Su uso en la infancia puede concluirse que a la vez de seguras son eficaces y ayudan a reducir las concentraciones de colesterol total y también de colesterol LDL. Bueno, el otro de los criterios para ser medicado, que ahora tenemos 1 o 2 pacientes, es el hecho de tener lipoproteína A superior a 50. Tenemos un papá que, bueno, les cuento el caso, un papá vivía en Luxemburgo, él tiene 42 años, hace running, empezó con dolor en el pecho, venía haciendo chequeos anuales con lipidogramas cuasi normales, 220, 210 de colesterol. Bueno, hace un Angor y le ponen, termina con 2 bypass. Bueno, lo estudian, sus lipidogramas resultan relativamente como siempre, con una glucemia en ayunas que supera los 100 algunas veces, y bueno, donde lo están atendiendo le pidieron lipoproteína A y le salió 171. Bueno, entonces, como le explicaron, derivaron a las chiquitas, vimos a las chiquitas, ellas tienen una, que la de 9 años, tiene una lipoproteína de 151, lipoproteína A, con un perfil lipídico normal, salvo que tiene un HDL de 40. Y la hermanita tiene una lipoproteína A de 31, o sea, casi normal o límite, pero un LDL elevado. O sea que si bien con ellas todavía no arrancamos ningún tipo de medicación, empezamos a hacer prevención y trabajar el tema de la dieta, que aparte es como el tema del diabético, que va a tener que hacerlo por mucho tiempo en su vida o de por vida. Bueno, con respecto a los criterios de medicación, que ya lo venimos diciendo, superior a 190 estatinas, entre 160 y 189 estatinas si hay factores de riesgo alto o 2 factores moderados. Factor de riesgo alto sería paciente diabético, paciente con lipoproteína A por encima de 50. Los factores moderados serían obesidad, si es fumador, si toma estatinas, si es un adolescente. Entre 130 y 189 sin historia familiar, hacemos dieta y a veces se consideran resinas, pero en realidad no hemos usado demasiado las resinas. Bueno, esto era lo que veníamos diciendo con respecto a los factores de riesgo, que ustedes también ya lo conocen: alto, muy alto, moderado. Con respecto a los triglicéridos, bueno, en general decimos que entre 100 y 500 por encima de los 10 años son valores elevados. Se indica dieta con el perfil lipídico en ayunas. Con respecto a los pasos del tratamiento sería aumentar el consumo de pescado, repetir el perfil lipídico a los 3 meses, incorporar ácidos grasos omega 3, modificar el estilo de vida, y por encima de 500, bueno, en realidad no tenemos experiencia en el uso de fibratos. La última consulta que recibimos fue de Casa Cuna con respecto a varios pacientes que están teniendo con triglicéridos próximos a los 500, pero que están hemodializados, como una patología propia del paciente en hemodiálisis. Bueno, decimos que un paciente es de alto riesgo siempre que tiene más de 320 y más de 240, si tiene tensión arterial elevada. Las dislipidemias en los chicos menores de 2 años no se calcula el riesgo cardiovascular con las tablas, como se hace en el adulto. Ante la sospecha de una forma genética, se sugiere valorar lipoproteína A y estudiar a la familia en conjunto, que es lo que sería el diagnóstico en cascada. Bueno, esto más o menos es lo que ya dijimos. Y con respecto a las conclusiones, decimos que el proceso aterosclerótico comienza en la niñez, que la disminución de los factores de riesgo en el paciente o su intensidad está asociada con la reversión de las anormalidades
que uno pueda ir encontrando. Es fundamental la identificación y el tratamiento del paciente de alto riesgo, y en nuestro país existen pocos datos epidemiológicos para determinar la magnitud del problema. Igual se ha mejorado un montón, y creo que el consenso de la SAP es muy importante, la sugerencia del tamizaje selectivo. Aunque, bueno, hablando con gente que uno conoce de muchos años de pediatría, todavía a los pediatras nos cuesta mucho pinchar a los chicos. O sea, como que si uno insiste, en realidad dice, bueno, pero si es flaquito y si le hago una buena dieta y baja, y bueno, así como se ven obesos con perfil lipídico totalmente normales, se ven chicos de peso normal con un lipidograma muy alterado, y que realmente lo que da la pauta y lo que da materia para trabajar es el lipidograma, o sea, las características a donde uno tiene que apuntar. Bueno, un poco contarles, para terminar, el objetivo de nuestro grupo, que es promover la reflexión y el análisis de los procesos que conducen a las dislipidemias, generar un espacio de educación no formal, porque no dependemos de ninguna universidad, ninguna institución privada, propiciar e implementar programas innovadores de educación continua, estimular la investigación clínica que vamos haciendo. Lo que hemos aprendido es que el paciente enseña en sí mismo, pero el conjunto de pacientes o el registro, cuando uno empieza a ver varias cosas que se van repitiendo, permite sacar conclusiones poblacionales. Entonces eso hace que uno modifique su propia práctica, que bueno, así nos pasó cuando arrancamos con la vitamina D, que empezamos a hacerle dosaje a los que no toman leche o los que no comen lácteos, y empezamos a notar que tenían colesterol alto, y que si lo modificábamos mejoraban, y igual mejoraban en sí su condición ósea, mejoraban porque incorporaban nutrientes esenciales que les faltaban. Construir entonces un medio de desarrollo para crear competencias profesionales. Nosotros consideramos que desde que estamos en este grupo mejoramos nuestra práctica. La lipidología pediátrica en sí no existe como especialidad, o sea, es un pedacito de la lipidología de adultos, y los pediatras les cuesta mucho tenerlo en cuenta. Publicar en la revista de la SAP es muy difícil porque ellos consideran que son trabajos muy específicos, entonces a veces no siempre son aceptados los trabajos específicos en lípidos, y todo en pediatría, la gran mayoría de pediatras muy reconocidos relacionan la dislipidemia solo con obesidad, o sea, obesidad y dislipidemia, pero no es lo único. Bueno, entonces diseñar actividades de enseñanza de posgrado y educación continua, y evaluar críticamente la producción teórica o sea, todo lo que se publique sobre trastornos lipídicos. Bueno, eso es todo.